debo abandonar el cuerpo. ¿Qué forma más preciosa de poder expresar cómo vamos a morir? No dice porque ya voy a entregar los tenis o porque ya me voy a morir, como muchas veces lo expresamos en diferentes naciones, sino que de una forma muy bíblica y muy espiritual, la Biblia nos muestra que la muerte es simplemente salirnos de un envase, salirnos de un tabernáculo, porque aquí la palabra cuerpo es esquena en el griego, que es la palabra tabernáculo. Pedro estaba consciente de dos cosas. En primer lugar, en su primera carta nos habla de los últimos días y que el fin se acerca. Y en su segunda carta se refiere al tiempo que ya le quedaba tan corto de vida. En otras palabras, Pedro nos está diciendo: Dios me ha mostrado que mi vida en este mundo es muy corta. Él sabía que muy pronto el Señor se lo iba a llevar a casa, como a ti también y como a mí también. Y nuestra vida pasó como el vapor, que aparece y desaparece de repente. Sin embargo, antes de que Pedro abandonara su cuerpo, él nos quiere dejar instrucciones acerca de cómo debemos nosotros prepararnos para los últimos tiempos. Antes de que esto sucediera, el Espíritu Santo le da a Pedro palabras para la iglesia, para el tiempo final. Así pues, en la segunda carta leemos las últimas palabras de un pastor que tal vez estaba agonizando o que ya muy pronto iba a abandonar su cuerpo e iba a dejar a sus ovejas a cargo de otros pastores. Pedro sabía claramente que el mundo no va a entender el mensaje de la palabra de Dios, porque las cartas de la Biblia son para los creyentes, no son para aquellas personas que no son cristianas. Es como si yo voy en la calle y me encuentro una carta que dice: Chencho, ya me fui, te fuiste y me dejaste y te mando para el mandado, etcétera, etcétera. Yo digo, en primer lugar, yo no soy Chencho. En segundo lugar, yo no le entiendo esa carta. Y en segundo lugar, alguien la dejó. Esta carta no es para mí. Así es la Biblia. Hay mucha gente que viene a la Biblia y no la entiende porque no es para ti. La Biblia y el mensaje de Dios es para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque solo ellos, que somos los que formamos la familia de Dios, somos los que comenzamos a entender las palabras del Espíritu Santo. Pedro sabía que el mundo no lo iba a creer, por eso escribe estas cartas a los creyentes. Esto es un mensaje de advertencia también, porque en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, comienza a prevenirnos de las cosas que vamos a enfrentar. Hubo también falsos profetas, escribe Pedro, entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pedro nos advierte: no se espanten, no se alarmen de la cantidad de falsos predicadores, de falsos maestros, de falsas profecías que dicen que hablan en el nombre del Señor y que ustedes las van a escuchar. Porque así sucedió en el Antiguo Testamento. Y aún negarán, dice, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, va a haber también muchas conductas, falta de integridad, falta de honestidad, por las cuales muchos cristianos, por la forma como viven sus familias, se van a burlar del cristianismo. Y dice el versículo 3, y por avaricia van a hacer mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice Pedro que habrá falsos maestros, falsos profetas, que habrá personas que vayan a escandalizar a la gente y que además va a convertir el evangelio en un mercado. En otras palabras, van a comenzar a cobrar por escuchar el evangelio. Los predicadores van a comenzar a cobrar
los músicos van a comenzar a cobrar, y como yo he viajado ahorita casi por todo Estados Unidos diciéndoles a los líderes, si ustedes tienen a una banda de músicos o a un predicador que les fija un precio, no lo vuelvan jamás a invitar, porque son mercenarios del Evangelio de Jesucristo. No podemos nosotros más que presentar gratuitamente el Evangelio de la gracia de Dios. Pero ahora ya vemos en la televisión que te mandan sobres. Hace poco hay un predicador la semana pasada, no lo van a creer, pero esto fue lo que dijo: tenemos un déficit de $3 millones en nuestra organización. Necesito que ahorita saquen un sobre y le pongan atrás del sobre, pongan su ofrenda y pónganle atrás del sobre deuda cancelada. Porque en el momento en que ustedes me entreguen su sobre, otra persona y yo vamos a orar por este sobre para que todas tus deudas sean canceladas. Y además vamos a orar para que Dios te abra los tesoros escondidos. Yo estaba con mi esposa, lo vimos hace 4 días en la televisión en Estados Unidos, y yo le decía a mi esposa: ¿cómo es posible que nadie se levante y les diga, cómo es posible que le puedan creer ese falso profeta? ¿Cómo es posible que le puedan prometer a una persona que si tú das, todas tus deudas van a ser canceladas? Es increíble la forma como están esquilmando y como están tratando de presentar el Evangelio de Cristo. En el capítulo 3, 2 de Pedro 3, dice Pedro en el versículo del 10 al 12: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Como cristianos, nosotros creemos las palabras de Dios acerca de los tiempos finales y estamos recibiendo, amados santos, actualmente advertencias muy fuertes. Advertencias muy fuertes, y todo aquello que el mundo había hecho hasta estos tiempos va a comenzar a ser sacudido por Dios. Los banqueros robaron a la gente, principalmente la clase media baja alta, con tantos intereses de las casas, de las tarjetas de crédito, y dijo Dios: basta, ya no van ustedes a explotar a la gente. Lean ustedes Santiago 5, ya dice claramente: el jornal de los obreros ha llegado a Jehová de los ejércitos, porque los han explotado y se han aprovechado. Un grupo muy pequeño en el mundo, un monopolio que se hicieron de multimillonarios para explotar a todos los demás, hasta que llegaron a la misma quiebra. Y estaba tan interconectadas las naciones en el mundo con los Estados Unidos de Norteamérica, que cuando cayó Estados Unidos, está cayendo la economía mundial. ¿Por qué? Para que se cumpla la palabra de Dios, que el mundo se dirige a una economía global. Muy pronto, escúchenme ustedes, no lo digo yo, lo dice la Biblia, vamos a tener una moneda tal vez internacional, y los primeros pasos van a ser que no va a ser el peso, ni el dólar canadiense. Se va a unir Canadá, Estados Unidos y México con una sola moneda. Se van a unir después el euro con otra sola moneda, y hasta que el anticristo surja será una moneda internacional. Y después viene la marca de la bestia, donde nadie podrá comprar ni vender sin tener el número 666. El mundo se dirige con una velocidad vertiginosa y acelerada a los tiempos finales. Y Dios está sacudiendo lo que más le duele a la gente: el dios del oro y la diosa del sexo. Son los dos dioses ante los cuales el mundo se ha inclinado actualmente. Han adorado al oro, han adorado al dinero, y Dios nos ha dicho a nosotros: ustedes no se afanen por vuestra vida. ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? ¿Dónde han de dormir? Búsquenme, para que no se llenen sus corazones de glotonería y de los afanes de esta vida, y el día los sorprenda como ladrón. ¿Cómo debemos entonces prepararnos para estos tiempos que estamos viviendo? Es normal pensar, es lógico cómo vamos a sobrevivir,
los tiempos amenazadores que estamos enfrentando. Cuando las tormentas comiencen a azotar más fuerte y comience a llegar a tu vida, toda esperanza comience a escaparse de recuperación, como los que perdieron sus casas en Galveston, Texas, en Nueva Orleans, los que están sufriendo el incendio de sus casas en California, los tsunamis, los huracanes. Cuando llegue una devastación a tu vida, donde pierdas el trabajo y pierdas las cosas que tú crees que para ti eran lo más importante, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acerca de tu vida y de tu familia? ¿Qué vas a hacer acerca de tu trabajo, de tu casa, de tu comida y de tu ropa? Creo que esto es una preocupación lógica y legítima de todo creyente, pero de una manera asombrosa. Pedro no nos ofrece ningún consejo acerca de cómo prepararnos financieramente. No nos aconseja dónde invertir nuestro dinero. No nos aconseja nada de cómo proteger nuestra casa, ni cómo sobrevivir al calentamiento global o a la inflación. ¿Por qué? Vamos a ver enseguida los 4 consejos que nos ofrece el apóstol Pedro. Número 1. La primera cosa que debemos hacer para prepararnos para los tiempos que estamos viviendo es confiar en la fidelidad de Dios. Número 1. Pedro ya había experimentado la pobreza, ya había experimentado la fidelidad de Dios. Cuando seguían a Jesucristo, Cristo les enseñó a que no se preocuparan dónde iban a dormir al otro día, si iban a traer tortas, si iban a traer sándwiches, si iban a tener comida, porque ellos donde les agarraba la noche, ahí dormían. Y donde en la noche les sorprendiera, ahí ponían un cartón, un petate o sobre el pasto, y ahí comenzaron a aprender a despertarse todos los días y a seguir a ese hombre que dijo Jesús: hoy no les va a faltar donde dormir, hoy no te va a faltar el techo, hoy no te va a faltar la comida. Vean ustedes, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 20, que dice la Biblia, Mateo 8:20, Jesús les dijo a los discípulos: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21, Mateo 14, del 15 al 21, les dice Jesús: cuando anochecía se acercaron los discípulos y le dijeron a Jesús: el lugar es desierto, la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Aquí se enfrentan con una situación donde había cerca de 5,000 personas. Y ya no tenían leche para los niños, ya no había comida en la noche, y los discípulos comenzaron a afanarse y a preocuparse. No tengo para mañana, no tengo para hoy en la noche para comer. Y Cristo les dice: denles ustedes. Y en ese momento se voltean los discípulos, ¿verdad? Y le han de haber dicho: Señor, no trajimos sándwiches, no hay ni un McDonald's abierto a estas horas, no hay nada absolutamente que podamos recurrir. Ellos dijeron: no hay más que 5 peces y 5 panes y 2 peces. Y Cristo dijo: lo poco que tú tienes, escucha este principio, lo poco que tengamos con la bendición de Dios se multiplica. Lo poco que tengamos, si tenemos la bendición de Dios, se nos va a multiplicar. Tráiganme lo poquito que tengan, dijo Jesucristo, y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Esta es la razón por la cual antes de cada alimento, antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar, bendice los alimentos en el nombre de Jesús
y denle gracias a Dios de los frijolitos refritos, de los totopitos que tienes y tal vez de el vaso de leche que tienes, porque si tú reconoces en lo poco, Padre, gracias porque pudimos desayunar por lo menos esta mañana, pudimos cenar, mis hijos, no tenemos muchas cosas, pero tuvimos para comer. Cuando Dios ve ese corazón agradecido, que lo alabamos y lo bendecimos por lo poco que tenemos, entonces Dios bendice y nos multiplica lo que no tenemos. Pero si nosotros ya comemos como si nos lo mereciéramos, en el nombre de Jesús te pido alimentos, guárdalos en el hueco de tu mano, dales a los que no lo tienen, amén. Cómprate una cotorra de África, o un perico, o una grabadora, y comienza a hacer que ese perico, esa grabadora, ore en lugar de ti, porque muchas oraciones de muchos de ustedes caen en la mecánica, comienzan a ser autómatas de Dios, robots de Dios. Ya la oración que dan no es del corazón, ya nomás sacas tu estampita y te echas la presinada también. Tenemos que sentir en el corazón, Padre, gracias por este pollo, gracias por este tibón, gracias por estos cornflakes, gracias por lo que nos das. No perdamos el sentimiento de la gratitud. Es horrible comenzar a vivir creyendo que lo que tenemos no lo merecemos. Gracias por este día, Padre. Gracias porque llegué al aeropuerto, Padre. Gracias porque me guardaste. Gracias por este día, Señor. Nos acostamos con el corazón lleno de gratitud. Y eso es lo que Dios está pidiéndonos. Que no nos olvidemos de que tenemos la vida, estamos respirando y tenemos que comer. En Mateo 17, versículo 24, llegaron a Capernaum. Y vinieron Pedro y los que cobraban las 2 dracmas, Mateo 17, 24. Y le dijeron, vuestro maestro no paga impuestos, o sea, no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, que es una moneda que correspondía a 4 dracmas. Un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Cuando ellos necesitaban comer, Dios lo multiplicaba. Dormir, dormían en cualquier lugar. Y cuando necesitaban dinero hasta para pagar los impuestos, de una forma sobrenatural, Cristo les proveía lo que no tenían. ¿Se imaginan ustedes el control de Jesús, que hizo los cielos, la tierra, los peces, los animales, los moscos, los insectos, las estrellas, los planetas? Y cuando viene a esta tierra nos muestra que Él era el que tenía el control del universo, al decirle a Pedro, hay un pez que te va a obedecer. Y el que va a morder el anzuelo trae dentro un dracma que alguien tiró y se lo comió. Cristo sabía aún lo que los peces comían. ¿Y cuál era el pez de los miles que había en el mar de Galilea? Que tenía una moneda en su estómago, en su pancita, para que con esa pagara los impuestos. ¿Tú crees que a ti no te dará Dios lo que tú necesitas si tú se lo pides? Si un hijo le pide a su padre un pan, ¿le daremos una serpiente a nuestro hijo? ¿Cuánto más nosotros, cuando tenemos una necesidad, debemos nosotros de seguir confiando en Dios? Los apóstoles aprendieron a vivir sin dinero y con dinero. Los apóstoles comenzaron a experimentar que Dios es poderoso para nunca dejarnos ni abandonarnos. Sabían lo que significaba dormir bajo las estrellas, sin cama ni almohadas. Siguieron a Jesús sin tener un empleo fijo ni promesas de dinero alguno. Solo eran dueños de la ropa que traían y de las sandalias que traían puestas. Y tú tienes 3 pares de tenis, tienes 2 pares de jeans, tienes 3 camisas, ya vas de gane. Tienes un techo, no estás a la intemperie durmiendo. Tienes un jacalito donde duermes arriba de un petate. Tienes un horno ahí para que te caliente.
En otras palabras, los discípulos aprendieron a confiar en la provisión diaria de Dios para todas sus necesidades. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. En Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13, el apóstol Pablo, al igual que Pedro, nos escribe estas palabras. Filipenses 4, del 11 al 13. Y dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? ¿Cuál es la clave para ser feliz? No es tener dinero, porque si solamente eres feliz cuando tienes dinero, qué miserable vas a ser cuando no lo tengas. La clave de la Biblia es que aprendamos a contentarnos con o sin. Porque si no tienes, estás contento porque no dependes de tu contentamiento si tienes. Porque no toda la vida vamos a tener. Yo recuerdo cuando yo inicié el ministerio en 1979. Me fui casi 4 o 5 años de misionero a la Sierra de Guerrero y de Oaxaca. Y durante 3 años anduve en la sierra con los indígenas durmiendo en petates, en casas de adobe, en pueblos de leprosos. No teníamos para comer, comíamos lo que pescaba yo en el mar. Y lo que arrancábamos, los mangos que arrancábamos de los árboles, esa era la comida de mi familia durante 4 o 5 años. Y nunca dejamos de comer mangos, nunca dejamos de comer manzanas, y siempre pescaba algo en el mar para llegar y hacer un pez o 2 peces, y comimos pescado durante 4 o 5 años porque éramos tan pobres que no teníamos. Mi primer coche lo compré hasta 1987, una combi que un hermano me regaló en México. Y andaba en México en las camionetas y en las peceras para acá y para allá, en la lluvia dando estudios con las iglesias, etcétera, etcétera. No todo lo tenemos hasta ahorita. Pero han pasado 30 años del ministerio y me he dado cuenta que nos usó a nosotros a Dios para abrir el camino y para enseñarnos precisamente a que nada nos debe detener. Dios me enseñó y aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si ahora soy pobre, ya no le voy a tener miedo a la pobreza, porque ya sé lo que es ser pobre. Ya aprendí que cuando estaba con Él era contento, y me acuerdo que llegaba a la casa y cantábamos himnos y con una vela hasta las 3 de la mañana estudiaba teología, porque ni luz teníamos en la cabañita que vivíamos en Acapulco, en una montaña. Entonces yo me río de ver hacia ahí la pobreza, me río porque ya he aprendido a contentarme y no me hace falta que no tener. Y es lo que muchos desgraciadamente no han podido aprender. Crían a sus hijos como niños pirrurations. Y les dan reloj ya a los 12 años y a los 15 años su coche, etcétera, etcétera. Y estamos creando una generación de chavos perruris que no saben lo que es sufrir y no saben lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Y es cuando nosotros se casan a los 24 o 25 años de edad y ya quieren tener su Sony Trinitron, tienen que tener alfombras persas, persianas de Liverpool y de Palacio de Hierro, y quieren tener todo, y si no lo tienen se suicidan o roban o se divorcian, porque mi mamá me crió en camas de sábanas de seda y comíamos puro caviar y comíamos puro chivo importado. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y por eso muchos de ustedes han perdido el trabajo o han perdido lo que tienen, porque Dios les quiere enseñar. Dios no te ha abandonado. Dios quiere enseñarte que en esa pobreza que estás y en esa pérdida de trabajo, Él sigue siendo Dios. Y no te va a dejar ni te va a abandonar. Y cuando recuperes otra vez lo que perdiste, te vas a acordar que no te faltó por lo menos de comer. Y no te faltó techo, y no te faltó tampoco tu familia. Porque eso es el tesoro más grande que tenemos. Mientras tengamos la familia, lo tenemos todo. No importa que la familia durmamos en la banqueta, pero juntos siempre, luchando por la sobrevivencia con el Señor de nuestro lado. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y no diré yo al banco y la bolsa de valores y Wall Street, en quien confiaré.
Pues en aquellos que están confiando en eso, Dios se los ha derrumbado, para que no pongan sus ojos en falsos ídolos, más que en el Dios viviente que le da vida y aliento a todas las cosas. Dice Pablo, versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el secreto está en el versículo 3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto. Ay de ustedes los que hacen dinero y no han aprendido a vivir con el dinero, porque el dinero los echa a perder. Hay de ustedes de los que la noche a la mañana se enriquecen y no saben qué hacer con el dinero. Y en lugar de entender el propósito por el cual Dios nos da el dinero, comienzan a hacer dinero y se olvidan de Dios y comienzan a tener más gastos y más lujos, y el club y la familia Pompidou y la familia Richelieu, etcétera, etcétera, y comienzas a alejarte de Dios y alejarte del discipulado. Ni diplomados tomas. ¿Por qué? Porque comienzas por los afanes de la vida, porque no habías aprendido a vivir con dinero. Tenemos que aprender a vivir sin dinero, pero también cuando tengamos dinero tenemos que aprender cómo administrar ese dinero. Porque si ese dinero que tienes tú ahorita, tú no sabes con qué propósito Dios te lo dio y crees que es para ti, entonces algún día te comenzará a faltar y te dirá Dios: acuérdate que yo deshago como polilla lo más apreciado del ser humano. En segundo lugar, el segundo consejo que se nos da es no preocuparnos por las cosas materiales. ¿Saben lo que significa la palabra preocuparse? Pre es antes, ocuparse es poner atención. Una persona preocupona es una persona que está antes de que suceda algo, ocupándose o concentrando su atención en algo que no ha sucedido. ¿Y mañana qué como? ¿Y qué no se pasó mañana? Hoy, pero si todavía no llega mañana. Todavía ni siquiera. Estamos apenas a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y ya estás preocupada por tu lavadora y por tu trabajo. Ahorita disfruta tu pollito y gloria a Dios, tú a la iglesia. A lo mejor ahorita viene por nosotros el Señor a la 1. La pregunta más importante que Dios nos haría en estos tiempos es la siguiente: ¿qué hay en tu corazón en estos últimos tiempos? ¿Preocupación por el dinero? ¿Por tus inversiones? ¿Por la caída de la bolsa de valores? ¿Por tu salud? ¿Por tu futuro? ¿Por tu familia? ¿Qué está en este momento, en estos tiempos, llenando tu corazón? ¿Qué es lo que más te preocupa en estos tiempos? ¿En qué te estás convirtiendo, dice Dios en esta tarde? Y ustedes que nos ven por la televisión, ¿en qué te estás convirtiendo mientras más rápido nos acercamos a los tiempos finales? ¿En una persona avariciosa, ambiciosa, preocupada por el dinero? ¿Una persona llena de ansiedad y de estrés y de cosas que aún no suceden? ¿En qué te estás convirtiendo? Analiza tu corazón a la luz de los tiempos que estamos viviendo. El rey Salomón escribió en Proverbios capítulo 18, versículo 11. Proverbios 18, 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. O sea, los ricos piensan así, dice Dios. Y esto lo escribió el hombre más sabio que ha existido en la historia después de Cristo, el rey Salomón. Los ricos así piensan: mientras yo tenga 1 millón o 2 millones de dólares, mientras yo tenga 1 o 2 propiedades, mientras sea dueño de una casa, mientras tenga mis inversiones, estoy tranquilo. Y dice Dios: es la obra de tu imaginación nada más. Porque de la noche a la mañana, cualquier persona
como lo estamos viendo en nuestros tiempos, se quedan en la bancarrota. Ahorita hay más de 600 suicidios en Estados Unidos, hasta la semana pasada que yo me vine, de ricos que se están quitando la vida por la caída de la bolsa de valores. Y de personas que habían invertido todo o la mitad de su capital en la bolsa de valores y no tienen absolutamente 1% de probabilidades de recuperación o de repunte. Por la deuda de los más de 3 trillones de dólares que tiene el gobierno federal americano. Se quitan la vida. ¿Por qué? Porque aprendieron a vivir confiados mientras tenían, y cuando no tenían, no tienen propósito ni razón para seguir viviendo. En Proverbios capítulo 23, el rey Salomón continúa dándonos consejos y dice el versículo 4 y 5. Proverbios 23 del 4 al 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán como alas de águila y volarán al cielo en septiembre del 2008. Ese es primera de Armando 2.1. Esto fue escrito hace 3000 años y ante nuestros ojos estamos viendo de qué manera Dios está quitando y derrumbando el becerro de oro. En 1 Timoteo capítulo 6, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también tiene palabras para nosotros. Y dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada, otra vez igual que Pedro y que Pablo, contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra piedad, eusebia en el griego, significa la vida o vivir cerca de Dios. Tú vas a ganar, nunca vas a perder. Mientras tú vivas cerca de Dios, siempre vas a ganar. ¿Por qué? Porque cuando vivimos cerca de Dios, en su presencia hay plenitud de gozo. Los que viven cerca de Dios tienen que estar contentos, cualquiera que sea su situación. Porque viven alabando a Dios, dándole gracias a Dios de que por lo menos tienen que comer, tienen guaraches que ponerse y tienen un petate donde echarse, donde acostarse. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Imagínate cualquier persona rica que nos escuche en este momento, que has guardado y échale y abonos y el dinero y hasta abajo el colchón, y de repente hoy te mueres un accidente, una embolia, un ataque al corazón y tú tenías dos propiedades, y cuando te entierran en el ataúd, ni el anillo que traes de casado te llevas. Todo se queda de la noche a la mañana y va a estar tu familia como alacranes peleándose la herencia. Ahí en el panteón van a comenzar los pleitos ya por ver quién tiene más herencia. Así es el corazón humano. ¿Y para qué lo que guardaste? Lo guardaste para que lo heredaran y se convirtiera en maldición en tus hijos y en mucha familia. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos por el amor de Dios. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea una maldición, dice que es el amor al dinero lo que es una maldición. Porque amando el dinero y codiciándolo, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es la ambición y la avaricia de guardar más de lo que tenemos. No está diciendo que los ricos no van a entrar al cielo, ni Dios está en contra que tú tengas un Ferrari el lunes y un Mercedes y un Lamborghini el miércoles. Si tienes y ganas 3 millones de dólares, te puedes dar ese lujo mientras le des a Dios
proporcionalmente. Si ganas 3 millones de dólares, dale $1,500,000 a la obra. Y dice Dios, yo no tengo ningún empacho en que te quedes con $1,500,000 al mes. ¿Por qué? Porque veo que el dinero no es un ídolo para ti. No te has olvidado de mí, dice el Señor. Ese es el secreto del dinero. Pero cuando comenzamos a tener dinero y comenzamos a guardar de más, habiendo tantas necesidades, orfanatorios, que institutos, que comprar un edificio, etcétera, etcétera, y tú guardas y échale, y échale, y échale, es cuando Dios se enoja contra nosotros, porque nos convertimos en avariciosos, en codiciosos y en personas que vamos a ser algún día hundidas en perdición y maldición. Dice en Eclesiastés capítulo 5 en el Antiguo Testamento, después de Proverbios está Eclesiastés, y dice Salomón, el hombre más multimillonario que ha existido en toda la historia, Salomón. Nadie ha tenido más dinero que Salomón. Ni Howard Hughes, ¿verdad? Ni Bill Gates, ni Carlos Slim, ni ningún otro millonario actual se compara con las riquezas que tuvo Salomón. Y escuchen lo que dijo Salomón, Eclesiastés 5, versículo 10 en adelante. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Qué ironía del destino, ¿verdad? El campesino va y siembra su maicito y su caballito y su burrito y en la noche... Pero el rico, mis inversiones, el cuento, la computadora, la laptop y esto y el otro. Y vemos, ¿verdad?, que aquel que no tiene nada, ¿de qué se preocupa que hoy la bolsa de valores? ¿Y qué? Pero ¿quiénes son ahorita los que se están matando? ¿Quiénes son ahorita los que están suicidando? ¿Quiénes son ahorita los que están comprando Prozac, pastillas tranquilizantes, y le están entrando más a la coca y más al alcohol? ¿Quiénes? Aquellos que tenían puestos sus ojos y que amaban el dinero. Para ellos es esta maldición. Y dice el versículo 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, escucha, nada les queda en su mano. Jesús nos dejó consejos, amados santos de Dios, de cómo sobrevivir cuando la economía se derrumbara. No nos dejó consejos de cómo invertir ni qué guardar, sino que al contrario nos dio instrucciones el Señor Jesucristo muy claras en Mateo capítulo 6. Y dice Mateo 6, el Señor Jesucristo, versículo 25, cuando ya hace 2000 años los apóstoles comenzaron, oye, ¿y si pierdo mi trabajo? Oye, ¿y si ya no tengo para mañana qué comer? ¿Y si el Señor Jesucristo nos deja? ¿Y si hoy en la noche no hay ningún Holiday Inn donde hospedarnos? ¿Y si no hay un restaurante abierto? Y comenzaron a usar una palabra que se llama afán. Afán, que es la palabra griega merima. Por tanto les digo, versículo 25, no os afanéis. ¿Qué significa afanar? Significa estar ansioso, preocupado, pensar continuamente o enfocado continuamente en el dinero o en lo de mañana, intranquilo, sin tener paz. Eso es lo que hace el amor al dinero. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregúntate en esta tarde, ¿estoy vivo? Ahora, si estás vivo y yo estoy vivo, ¿a quién le debemos el aliento y la respiración?
a Dios. O sea, Dios está consciente que estás vivo. Y si Dios está consciente que estás vivo, entonces, ¿no crees que también está consciente del zarape que traes? De los guaraches que traes, de la casa donde vives, de si tienes o no tienes para comer. Entonces, si Dios nos sigue dando la vida y amanecimos hoy, ¿por qué nos preocupamos en las cosas secundarias cuando lo más importante es vivir? Este es el mensaje de Cristo a nuestra conciencia. Miren las aves de los cielos, versículo 20. Que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros. Salte mañana en la mañana, dice Cristo, y asómate a ver los pajaritos. Ninguno de ellos tiene cuenta en Bancomer. Nunca encontrarás a los pajaritos haciendo un hoyo. Vamos por las lombricitas y vamos a guardar lombricitas aquí, a amontonar 5 o 6 lombricitas en la noche, y me voy a mi nido con mi pajarita, con mi esposita, con mis pajaritos, y ahí tenemos lombricitas por si mañana amanece y no tenemos lombricitas para mañana. Dios puso un programa en los pajaritos para que fueran una lección a nosotros y para que los observáramos. Si Dios les puso ese programa donde ellos no deben de amontonar ni guardar para mañana, ¿por qué entonces lo hacemos nosotros? ¿Por qué desconfiamos del poder y la misericordia de Dios? Y vuestro Padre Celestial alimenta a las aves, ¿no valen ustedes más que ellas? Un pajarito, ¿cuánto cuesta? 3 pesos. Hasta peso te los venden en el mercado a veces. ¿Y cuánto vales tú? Que Jesucristo, su Hijo, dio su vida en una cruz por nuestros pecados. ¿Y te estás preocupando por mañana? Qué enojado está Dios contigo. Qué triste y qué desgarrado tiene su corazón Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no la fe es confiar. Si no confiamos en Dios y no está Dios viendo que estamos confiando en Él, no lo estamos agradando. Puedes aplaudir, tocar el pandero, gritar, hacer 1000 cosas, levantar iglesias, predicar el evangelio, pero la única forma y la más importante forma en la que Dios está contando con nosotros, contento, es que vivamos confiando en su provisión diaria. ¿Y quién de ustedes, dice el versículo 27, podrá añadir a su estatura un codo? Tú naciste chaparrito con unos 55 de estatura, aunque te pongas tan corto no vas a crecer. Eso es forma genéticamente ya parte del cuerpo humano. Por más que le hagas así, y le hagas así, y le hagas así, no vas a crecer. Y así, si tú dices, voy a tener 2 empleos ahora, para tener más dinero, y mi esposa la voy a meter a trabajar para que entre los dos gastemos el sustento cuando tienen niños chiquitos. Dios quiere que tu esposa se quede en su casa y los niños nada de guardería, que los cuide tu esposa, y si tú confías en Él, aunque tú te afanes, no vas a progresar más, porque aunque tú te afanes y ella se afane y les entre más dinero, no van a ser felices ni van a disfrutar lo que tienen. Si nosotros disfrutamos la vida, es con la bendición de Dios. La esposa que tiene hijos pequeños debe vivir en su casa y debe estar contenta en su casa de ser su ministerio, mientras el hombre va a buscar el pan y traer el sustento a su casa. Y Dios va a prosperar tu trabajo y te va a dar otras oportunidades de trabajo y te va a aumentar el sueldo de tu trabajo y te va a dar más bendiciones cuando Él vea que confías en Él. El mucho afán no va a ser que hagas más dinero ni que vivas más feliz. Busca a Dios y su reino y su justicia sobre todas las cosas. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Versículo 29, versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si vemos el colorido de una flor, el colorido de una mariposa, el colorido de los campos y de las puestas de sol, ningún pintor, ni Leonardo da Vinci, ni Miguel Ángel, ni nadie ha podido imitar los colores tan preciosos que tienen las plantas y las flores. ¿Y tú te preocupas por tu vestido de china poblana?
No os afanéis, pues, no estés intranquilo, no pierdas la paz, mantén la serenidad, guarda la tranquilidad en tu corazón. El Señor es mi ayudador, Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Confía en mí, dice el Señor. Este es el tiempo más precioso que la iglesia tiene para demostrar quiénes son los cristianos. ¿Quiénes son ahorita verdaderamente los cristianos? Ya se acabó el cristianito el domingo nada más. Ahora vas a demostrar en los tiempos que estamos viviendo si realmente crees y confías en Dios. Los gentiles, dice Cristo, el versículo 32, o sea, las gentes que no tienen a Cristo buscan todas estas cosas. Ve a tu cuñado, a tu tío, a tu primo, a tus hermanos, ve a tus familiares que no sean cristianos. Viven únicamente para la lana, la plata, la plata, la plata. Cómo hacer dinero y aprendí y el otro. Y todos los días prende el noticiero y cada vez el corazón les va a explotar mañana. Las noticias aumentan, las malas noticias aumentan, aumentan. Y porque están enfocados nada más el oro, el becerro de oro, el becerro de oro se está deshaciendo, se está fundiendo, el oro se está yendo. Porque toda su vida está puesta ahí. Los gentiles buscan todas estas cosas. El corazón del mundo está en eso, porque ellos creen que eso es lo que vale en la vida. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad de estas cosas. Busca primeramente mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y finalmente, regresamos a 1 de Pedro 4, se nos da el cuarto consejo: prepararnos espiritualmente. Dice en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sean sobrios y velen en oración. Si tú ya sabes ahora hasta este momento que no te va a faltar, Dios va a proveer milagrosamente en tu casa, como lo hizo con una viuda que se llamaba de Sarepta y su profeta Elías. Dios le dice una vez a Elías: quiero que vayas a un pueblito, y al entrar al pueblito va a estar una señora que es viuda recogiendo leña. Y quiero que cuando llegues a ese pueblito le digas a esta viuda que te lleve a tu casa y que te dé de comer. ¿Por qué no le dijo Cristo: quiero que llegues al Holiday Inn? O te voy a mandar con una familia que tienen cornflakes, que tienen avena, que tienen bastante para desayunar, tienen hasta chorizo de Toluca para que te hagan de desayunar. ¿Por qué Dios manda a su profeta con la mujer más pobre de todo el pueblo? Parecería a primera vista falta de misericordia, ¿no es verdad? Caray, aún lo que no tiene se le va a ir a quitar a esa pobre. ¿Cómo lo manda con la que no tiene? Pues llega Elías y la viuda le dice: sí, con mucho gusto, tengo nada más en mi casa, ni cornflakes ni avena, tengo nada más un poquitito de aceite y un poquitito de harina para hacer y freír una sola pieza de pan o un hot cake. Y la viuda hace lo que le queda, y tenía un hijo la viuda. Era para ella y para su hijo. ¿Y qué pudo haber dicho ella? Oye, no tenemos ni para nosotros. ¿Quieres que te dé? Ah, pero ahí se encontraba el secreto del poder de Dios para nosotros en nuestra vida también. Entonces la viuda no repeló, porque era una viuda que conocía a Jehová. ¿Y saben lo que hace la viuda? Cocina ese hot cake o ese pan y lo parte a la mitad y le da la mitad al profeta de Dios, y la otra mitad se la reparte entre ella y su hijo. Y cuando Dios ve y Elías ve que ella hace eso de compartir aún lo que no tenía, entonces el profeta, guiado por el Espíritu de Dios, le dice a la viuda: nunca de aquí en adelante te faltará el aceite y la harina en tu casa. Cuando Dios ve que en lo que no tenemos somos fieles, nos dará
lo mucho. Porque hay mucha gente ahorita, pobres avariciosos, así como hay ricos avaros, hay pobres avariciosos. Ay, hermano, ¿cómo quiere usted que diezme si no me alcanza? Precisamente porque los 5 pesos que gana por lavar cada pieza de ropa, señora, como una lavandera hace muchos años que enfrenté en la iglesia, que llegó a la iglesia y me dijeron unos hermanos, hoy anda una señora pidiendo dinero en la iglesia. Y me acerqué y le pregunté a la señora, oiga señora, ¿por qué está pidiendo dinero aquí en la iglesia? Me dice que soy lavandera. Y le digo, ¿cuánto cobra por cada pieza de ropa? Esto fue como en el 84, 85. Y me dice, pues cobro 5 pesos. Y le dije, ¿y de esos 5 pesos le da usted 50 centavos de diezmo al Señor? Y me contestó, ay, hermano pastor, ¿cómo quiere que comparte 50 centavos si apenas con los 5 pesos me alcanza? Y le dije, ¿sabe una cosa? Como Dios Teofilito ni le seguirá alcanzando, le dije. Oiga, pero ¿cómo quiere que diezme? Es que hasta los pobres siguen siendo pobres mientras más avaros sean. Pero si usted, aunque lo poquito que tiene como la viuda y le da al Señor y es fiel, aunque me vaya en camión, Señor, pero aquí está lo que te corresponde a ti, nunca te faltará, porque Dios le da la cosecha al que siembra. Lo que sembramos, recogemos. ¿Cuántos de ustedes están en la pobreza? ¿Cuántos de ustedes no tienen o no les alcanza porque son avaros? Y jamás le dan ni el diezmo al Señor, le dan limosna. Y ahorita es el tiempo de aprovechar, de sembrar en el reino de Dios. Por eso vives como vives, porque ¿cómo puedes esperar una cosecha cuando no has sembrado absolutamente ni un centavo en el reino de Dios? Pedro está repitiendo lo que Cristo dijo con otras palabras en Juan 14. Si creen en Dios, crean en mí. No se turbe su corazón. No estén intranquilos. No estén preocupados. No estén ansiosos. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo voy, ustedes también estén. Si ustedes tienen mis mandamientos y los guardan, ese es el que me ama. Y el que me ama, yo lo amaré. Y mi Padre lo amará también. Y vendremos mi Padre y yo, y haremos morada en tu vida. No te dejaré ni te desampararé, estaré todos los días hasta el fin del mundo contigo. No veas al mundo, no veas el becerro de oro fundiéndose ni deshaciéndose, no veas las noticias, veme a mí. El creador y sustentador, el que extiende los cielos como una cortina y extiende la tierra y sus productos y da aliento a los que en ella moran y espíritu a los que por ella caminan. Él es el Dios al que estamos sirviendo. Y ahorita nos está probando. No estamos todavía en la tribulación. Imagínense cuando entre la tribulación. Si ahorita los que dicen que son cristianos no están soportando esta prueba, ¿cuánto más de las cosas que sobrevendrán sobre este planeta? Es el tiempo, amados santos, de prepararnos espiritualmente en oración. Velando, estando conscientes de los peligros que nos rodean y estar pasando más tiempo con Dios. Es triste que actualmente veamos a millones de cristianos que invirtieron en la bolsa de valores. Y esto no significa que Dios está en contra, no me vayan a malentender, de que invirtamos y tengamos ahorros. Dios no está en contra de que tengas ahorros, pero no que pongas tus ahorros en inversiones gigantescas como la bolsa de valores, con muchísimos más riesgos que los que tienes en el banco. Ahorita en Estados Unidos los que tienen una cuenta menores de $100,000, el banco les promete devolverle los $100,000. Si tienen más no se los promete. Así que están sacando todo el dinero que pueden de los bancos ahorita, ¿verdad? Entonces no está Dios en contra que tengas que tus 25,000, que tus 50, que tus 100,000 pesos ahorrados, o que ahorres 5 millones de pesos, mientras, escúchame, en la misma proporción le des al reino de Dios.